Buenas tardes, pueden sentarse. Vamos a suspender la serie por el día de hoy, la serie que hemos estado llevando a cabo de las disciplinas espirituales, y vamos a compartir brevemente algo acerca del tabernáculo, ya que nuestros niños han aprendido eso y nos van a enseñar en un momento más. Es bueno sentar algunos precedentes, algunas bases de lo que ellos han estado aprendiendo y sobre todo que ustedes como padres reciban recursos que puedan enriquecer el aprendizaje de sus hijos. He procurado no hablar un poco más profundo aparte de lo que ellos han aprendido, para que ustedes como padres tengan más alimento que darle a sus hijos y decirle, mira, esto también significa esto, esto también representa esto. Así que pongan atención, tomen apuntes si lo necesitan para poder estar comentando ahí con sus hijos. Miren, el plan salvador de Dios se manifiesta o se ha manifestado de muchas formas. El propósito redentor de Dios está desde el principio de la creación. Desde que la tierra era un caos, un tohu babohu, desde que la tierra era desorden y no había posibilidad de vida, el plan redentor de Dios está presente con ese espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Es un tipo de Cristo también. Es una manifestación del deseo de Dios de hacer las cosas nuevas y hacerlas mejor. Después encontramos el plan redentor en Adán y Eva, cuando ellos fallan y el Señor se provee un cordero que es sacrificado para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Y si vamos desmenuzando la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo el plan de Dios está siendo plasmado, está siendo revelado. Y el tabernáculo, ese que está ahí ilustrado en esa lona, el tabernáculo no es la excepción. El plan de Dios está revelado en los 7 elementos que incluyen de manera básica el tabernáculo. Hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero específicamente en el tabernáculo, el plan de Dios es revelado. Debido a que el tabernáculo es un diseño divino, nosotros podemos leer en la Escritura que el Señor le revela a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Y a lo mejor cuando ustedes leen la Escritura se les hace demasiado tedioso estar leyendo medidas y tanto de alto y tanto de ancho y lo vas a hacer con este material y lo vas a hacer de esta manera. Pero el Señor le estaba dictando desde su corazón a Moisés cómo es que el tabernáculo tenía que ser ejecutado. Y en el tabernáculo, para que presten atención la próxima vez que lo vuelvan a leer, todo el diseño es divino. Todo importa. Las dimensiones, los materiales, los colores, no hay nada que no sea divino en el intento de instaurar o diseñar el tabernáculo. Pero aparte de eso, en el tabernáculo nosotros también podemos encontrar el evangelio, la buena noticia, porque Jesús está ahí adentro. Jesús está en el tabernáculo también. Y todo lo que sucede dentro del tabernáculo no solamente tiene que ver con el evangelio, no solamente tiene que ver con la buena noticia, sino que tiene que ver con nosotros y con nuestra salvación. Este santuario, ¿se acuerdan que hemos aprendido acerca de la fiesta de los tabernáculos? Y que en la fiesta de los tabernáculos la gente se hacía una suká, de la palabra sukot. Bueno, la palabra tabernáculo en el Antiguo Testamento no es tal cual la palabra suká, sino es la palabra mishkan. Y la diferencia entre suká y mishkan es que la suká una morada es una morada temporal. Uno hace una casa, la construye, en aquel tiempo que eran nómadas que se estaban moviendo, hacían su casa, la levantaban, la derribaban, se volvían a mover, se instalaban en otro lugar, la levantaban. El tabernáculo, como lo conocemos en la fiesta de tabernáculos, como Sukkot o como una suká, ese es movible, no es permanente. Pero el tabernáculo, entendido desde la palabra mishkan, sí tiene que ver con una habitación permanente, una edificación hecha para permanecer, para mantenerse. Y bueno, este tabernáculo está dividido en 3 áreas. Tiene el área exterior, que es lo que vemos que no está como que techado, que vemos que hay un fuego menor ahí, si lo alcanzan a ver, está un sacerdote, eso es lo que conocemos como el atrio.
Y está también, en ese lugar, perdón, en el atrio se llevaban a cabo los sacrificios y la purificación. ¿Qué se llevaba a cabo ahí? Sacrificios y purificación. Luego hay una primera cámara que es la que nosotros conocemos como el lugar santo. Ya es ahí adentro de lo que está techado. Por acá también se las están ilustrando mejor. Hay una cámara que es el lugar santo, que es como de las cortinitas como púrpuras hacia adelante. Ese es el lugar santo, y de las cortinitas púrpuras hacia atrás sería el lugar santísimo. En el lugar santo nosotros encontramos 3 elementos que han sido establecidos ahí, han sido dispuestos para enseñarnos a relacionarnos con Dios. Y en la cámara secreta, en el lugar santísimo, está una especie de huerto del Edén, el trono de Dios, el lugar de nuestro refugio. Es la cámara nupcial donde el contacto íntimo con Dios sucede. ¿Me entienden? Mire, cuando alguien va a nuestra casa, si es desconocido, quizás le permitimos entrar al patio, ¿va? Y si nos atrevemos, quizás a la sala. Ya alguien más, un poquito más íntimo, lo invitamos a comer y se sienta a nuestra mesa. No extendemos nuestra mesa a cualquier persona, pero usted no deja entrar a cualquier persona a su habitación íntima. A veces ni siquiera los hijos entran a la habitación de los padres. Me estoy explicando un poquito para dimensionar. En el lugar santísimo es ese lugar donde el contacto íntimo con Dios sucede. No cualquier persona puede entrar ahí. Pero bueno, vamos por partes. Vamos hacia el atrio, hacia el patio exterior. El patio exterior está compuesto principalmente por una puerta. Por ahí está la puerta. No, háganlo más pequeño, más pequeño. De aquel lado del altar de bronce estaría la puerta. No está plasmada ahí, pero sería lo primero en lo cual nosotros nos encontramos para poder entrar al tabernáculo. Hay una puerta ahí. Esa puerta, cuando la puerta se abre, el proceso de restauración y comunión con Dios empieza. ¿Ok? La puerta tiene que ser abierta para que nosotros tengamos una posibilidad de entrar a tener restauración y tener comunión con Dios. Y Jesús dijo en Juan 10:7, ¿qué fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 7? Ahorita aquí que los muchachos no lo pongan. Les digo la verdad, ¿yo soy qué? ¿Qué está diciendo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Y de hecho ese es el nombre con el que se conocía la puerta del santuario, la puerta de las ovejas, el lugar donde entraban los animales para ser sacrificados, para ser entregados. Este nombre de la puerta de la entrada era el nombre que se le denominaba así. Y en otro lugar Jesús, también ahí mismo en Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice en el versículo 9, yo soy la puerta, y los que entren a través de mí, ¿qué va a pasar con ellos? Serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Para poder entrar al tabernáculo tenemos que cruzar la puerta. Y el Señor Jesús nos enseña que Él es la puerta. Y cuando nosotros cruzamos la puerta, nosotros encontramos la salvación a través del sacrificio. Es a través del sacrificio que el Señor nos pregunta, hey, ok, ya estás aquí. ¿Quieres entrar en una relación conmigo? ¿Quieres entrar en un pacto conmigo? Porque Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que para entablar una relación con nosotros establece un pacto, una forma de relacionarse con nosotros. Y entonces nosotros nos paramos en la puerta por medio de Cristo, y la primera pregunta que el Señor nos puede hacer es, ¿quieres tener una relación conmigo? ¿Quieres entrar en pacto conmigo? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:20? Famosísimo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En NTV dice, mira, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. ¿Y qué? Cenaremos juntos como amigos. Ese texto no es para evangelizar, hermanos. No está hablando de gentiles, no está hablando de incrédulos. Le está hablando a una iglesia. Le está hablando a los santos y le está diciendo, hey, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta.
Si nosotros leemos el contexto de la declaración de Apocalipsis 3:20, nos damos cuenta que es un versículo que nos invita a tener intimidad y tener comunión con el Señor por medio de cruzar la puerta. El Señor quiere tener comunión con nosotros. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Y hermanos, jamás ustedes van a encontrar en la Escritura a alguien buscando a Dios si antes Dios no le ha buscado primero. No hay. No hay ningún personaje en la Biblia donde Dios no lo haya buscado primero, donde el Señor no lo haya llamado primero. Y es el Señor el que está a la puerta queriendo tener comunión con cada uno de nosotros. Hay un paralelismo aquí con la cultura antigua hebrea. Porque el novio, la novia se mantenía ataviada dentro de su casa y el novio tenía que llegar y tocar la puerta. Y si la novia no abría la puerta, era una señal de rechazo. Era una señal de que no quería estar con él. De hecho, si ustedes leen Cantar de los Cantares en el capítulo 2, es toda una escena trágica, terrible, dolorosa, porque el novio llega y toca la puerta y la mujer, ¿quién sabe qué está haciendo? Bueno, sí saben, sí sé, pero léanlo para que lo vean, que se tarda en abrir. Y cuando la mujer llega y abre la puerta, el novio ya se fue. Se ha ido. El Señor está a la puerta. Él está llamando. ¿Le abrirán? ¿Le abriremos? Así que abrir la puerta es lo mismo que aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Pero déjenme decirles que a la luz de la ilustración del tabernáculo, aceptar a Jesús en nuestro corazón es solamente el primer paso para tener una relación íntima con Dios. Es solamente el primer paso. Ahora, ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando uno se casa, la ceremonia de bodas apenas es miel sobre hojuelas, pero apenas es lo primero del matrimonio. Uno está en el altar y uno en el altar hace una declaración de fe diciendo que aceptamos estar con nuestro cónyuge en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, pero realmente nadie sabe lo que va a suceder después de estar ahí en el altar. Es solamente el primer paso. La ceremonia no es lo único que se busca. El matrimonio se consuma en la noche de bodas. De la misma manera que el pacto que hemos hecho con Dios se consuma con Jesús en la cruz. ¿Me entiende? Así fue como lo declaró Jesús cuando estaba ahí en la cruz en Juan 19:30, que dice, consumado es. ¿Qué fue lo que Jesús consumó? Ese pacto que Él estaba iniciando con nosotros. Una vez que nosotros cruzamos la puerta y una vez que nosotros consumamos el pacto a través del sacrificio del Mesías, porque usted tiene que saber que en las antiguas civilizaciones todos los pactos se firmaban con sangre. Porque cuando nosotros tomamos la copa y el pan de la cena del Señor, también en un sentido nosotros estamos afirmando, estamos reafirmando el pacto que el Señor hace con nosotros y que nosotros decidimos tomar con Él. ¿Me explico? Porque para que un pacto suceda, ambas partes de ese pacto tienen que poner de su parte. Entonces, cuando nosotros tomamos del pan y de la copa, nosotros estamos siendo partícipes de ese pacto renovado a través de la cena del Señor, a través del sacrificio de Jesús, perdón. Y el matrimonio, que inicia con una ceremonia y luego se consuma con un acto de intimidad en la noche de bodas, ese no es el fin del matrimonio, ¿sí? Apenas es el comienzo. El comienzo de una relación que nosotros esperamos sea larga y sea profunda y sea verdadera. Así que la vida matrimonial
Incluye comer juntos, trabajar juntos, salir juntos, pasar tiempo juntos, pasar a una relación de servicio, pero pasar no solamente de servirse el uno al otro, sino pasar ahora a una relación de amistad y de amor. Es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, porque cualquiera puede entrar a una relación de servicio. Ahora los he llamado amigos, porque yo les he dado a conocer las cosas que están en el corazón de mi Padre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando al siguiente paso, al siguiente paso? Así que nosotros nos convertimos en la novia de Cristo, pero eso requiere que exista compromiso de nuestra parte, requiere que pongamos esto en nuestra mente, requiere que entendamos que una relación íntima con el Creador va más allá de ceremonias nupciales y de solamente declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Perdónenme con lo severo que voy a hacer a continuación, pero nos han engañado y nos han dicho que lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y es todo lo que un cristiano tiene que hacer. Y por eso vivimos cristianismos ligeros, mediocres, chafas, de vergüenza. Porque estamos aprendiendo que una relación con el Señor requiere un compromiso más allá de solamente aceptarlo. Más allá de solamente decir: sí, Señor, yo te recibo. Casi toda la cristiandad se queda en la puerta de la salvación. El Señor es mi Salvador y ya. Hicieron su oración de fe y ya. Aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz y ya. Así que una vez que nosotros cruzamos la puerta, la primera cosa con la que nosotros nos encontramos es con el altar de los sacrificios. El altar de bronce. Ahorita cantábamos eso, ¿verdad? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Es el que está ahí hasta la orilla. ¿Qué es el altar de bronce? La primera cosa que hay que mencionar acerca del altar de bronce es que el altar de bronce se hacía con madera de acacia. La forma, la estructura, se hacía con madera de acacia y después se bañaba, se forraba en bronce. La madera de acacia es una madera dura y resistente. Es la única que puede representar la perfección y la humanidad de Jesús al mismo tiempo. ¿Qué dice Isaías 53:2? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿Qué dice Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera. La Escritura nos enseña en el libro de Éxodo que este mueble tiene que ser construido de tal forma que tenga 4 cuernos en cada una de sus esquinas. Es decir, se hace como una especie de altar con un cierto hueco ahí porque ahí va a haber fuego, es donde se levanta el holocausto. Pero entonces el animal que se sacrificaba se ponía ahí y para tenerlo sujeto ahí en ese lugar tenía que ser amarrado con cuerdas, y entonces el altar de bronce disponía de 4 cuernos, uno en cada una de sus esquinas, para que de esos cuernos sirvieran para atar al inocente para el sacrificio. Como esas camionetas que tienen como una argolla así para pasar por ahí la cuerda y amarrar. Más o menos para que entiendan, o sea, servían para como una base para poder lazar o amarrar el sacrificio. Miren, ¿se acuerdan de la historia de Abraham e Isaac cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac? Suben al monte, suben al lugar donde se va a hacer el sacrificio, ¿y qué le dice Isaac? Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo lo necesario. ¿Y el borrego, papá? ¿Y qué es lo que le contesta Abraham? Que Dios se va a ¿qué? Se va a proveer de un cordero. Y mientras tanto, pues amárrate las manos y acuéstate aquí
y tápate los ojos. Pero ¿dónde fue que Abraham se encontró al cordero? Estaba atrapado. ¿Atrapado por qué? ¿Por sus piernas? ¿Por sus cuernos? Y estaba atrapado en espinos. ¿Se acuerdan a Jesús en una cruz con una cabeza rodeada de una corona de espinos? ¿Qué dice Génesis 22:13? Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en el lugar de su hijo. El propósito de los cuernos en el altar de bronce era asegurar el sacrificio. Esto a mí me quebró mi corazón en 1000 pedazos. El propósito por el cual tenía el altar de bronce cuernos era porque eso servía para asegurar el sacrificio. Y nuestra mente humana dice, pues sí, lo amarras, sí, pero si lo conectamos con Génesis, o sea, no era asegurar de tenerlo amarrado, sino era asegurar de que iba a haber un sacrificio, iba a haber un cordero proveído por Dios para el perdón de los pecados. ¿Me está entendiendo? El hecho de que hubiese cuernos en el altar de bronce era una garantía de que iba a haber un cordero que iba a ser sacrificado en favor de la nación, en favor del pueblo. Eso es precioso, hermanos. Porque así nuestro Mesías fue atado y clavado en una cruz, como un cordero proveído por Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice el Salmo 18:2 en la Reina Valera antigua? Salmo 18:2, fíjense lo que dice. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y ¿el qué? El cuerno de mi salud, mi refugio. Otras versiones dirían el cuerno de mi salvación, el que garantiza que yo voy a estar saludable, el que garantiza que yo voy a ser salvo. Lastimosamente las versiones más modernas, incluyendo la Reina Valera 60, ya no traducen la palabra cuerno. Solamente la Biblia de las Américas y la Reina Valera antigua a nuestro español utilizan la palabra cuerno del hebreo original. Pero fíjense la riqueza del Salmo, lo que está diciendo: el Señor es el cuerno de mi salvación, es la garantía, la certeza de que va a ser proveído un Salvador para mí. ¿A poco no es precioso eso? ¿Cómo se llama Jesús en hebreo? Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? ¿Qué significa Yeshua? Salvación. ¿Por qué le dice el ángel a María que el niño, a José, que el niño se iba a llamar Jesús? ¿Por qué él qué? Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, porque él era el cordero proveído por Dios para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hoy ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. Pero si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, les hago una pregunta: ¿todavía tienen que haber sacrificios que ofrecer a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 12:1? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Que sea un qué? Un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Todavía hay un sacrificio y ese sacrificio tiene que suceder en nuestra vida. Ya no vamos a traer a un cordero, ya no vamos a traer a un cabrito, ya no vamos a estar derramando sangre, pero si ahora nuestra vida y nuestro ser es el templo, es el tabernáculo, es la morada de Dios, dentro de nosotros tiene que haber o tiene que levantarse un sacrificio vivo, constante, delante de Dios. Y lo estamos aprendiendo con las disciplinas espirituales. Ahora, el siguiente elemento
Después del altar dijimos que está el tabernáculo, cruzamos la puerta, que es la puerta de la salvación, llegamos al altar de bronce, que es el lugar del sacrificio, donde el animal es quemado completamente, es degollado. De hecho, el animal ahí es degollado, su sangre es atrapada para después ser rociada. Todo un proceso que tardaríamos horas enseñándolo. Pero después de pasar del altar de bronce llegamos a lo que se conocería como el lavacro o el mar de bronce. Les voy a hacer un paréntesis, hermanos, porque cuando leemos Apocalipsis, dice Juan que cuando está ahí delante de la presencia de Dios, él ve un mar de cristal. Y no sé si usted se imagina que está surfeando y que en vez de ser agua es vidrio. No sé qué cosas vienen a su cabeza por una interpretación ligera, pero no se refiere a eso Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, ese lugar donde se lavaba el sacerdote se le llamaba el mar de bronce. Es un lugar, una vasija, donde el sacerdote llega y se lava. Entonces, cuando Juan está en Apocalipsis, Juan está viendo un mar, pero a este mar es un mar de cristal. No es que esté surfeando ni que esté nadando, sino que hay un lugar donde él entiende, en la cultura hebrea se entiende que uno tiene que llegar y lavarse para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, la Escritura dice que todo lo que Moisés recibió en revelación del tabernáculo era una representación, una réplica de lo que sucede allá arriba. Todo Apocalipsis, absolutamente todo Apocalipsis tiene un paralelo con el Antiguo Testamento, con el tabernáculo. Todo Apocalipsis. Y entonces lo que Juan está viendo es que él está viendo que hay que lavarse, hay que mantenerse limpio para poder estar en la presencia de Dios. Y es lo que sigue después del altar del sacrificio, después de que hay sacrificio delante de Dios. Hemos cruzado la puerta de la salvación, llegamos al lugar del sacrificio, donde el Señor Jesús es el sacrificio por nosotros, pero también nosotros ofrecemos sacrificio vivo delante de Dios. Y entonces, una vez que cruzamos por ahí, llegamos al mar de bronce, que dice la Escritura, bueno, ahorita voy a darles ese texto. El mar de bronce o la fuente de bronce es un lavatorio hecho con los espejos de las mujeres. Dice la Escritura que las mujeres que habitaban afuera del tabernáculo donaron sus espejos para que el mar de bronce fuera creado. El mar de bronce, el principal propósito del mar de bronce era que cuando el sacerdote se acercara a lavarse, porque tenía que lavar sus manos y sus pies, cuando el sacerdote llegara a lavarse, él viera en ese mar su reflejo. ¿Ok? Su reflejo. Él tenía que lavarse y al lavarse él tenía que ver su reflejo. El propósito de esta fuente era la purificación. Era necesario pasar por la puerta, después por el lugar de sacrificios y después tener que llegar al lugar santo. Pero antes de llegar al lugar santo uno pasa por el lugar del lavatorio, el mar de bronce. Este lavatorio está hecho de espejos y de bronce. ¿Qué dice Éxodo 38:8? Dice, además Bezalel hizo el lavamanos y su base. Ya ahorita en la NTV ya nos lo traduce más entendible, ¿verdad? Ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Obviamente no existían los espejos en aquel entonces como hoy los conocemos, ¿verdad? ¿Qué era lo más cercano a los espejos? El bronce. Bien pulidito, bien pulidito. ¿Le ha tocado pulir un bronce a tal grado que uno se ve ahí reflejado? Sí. Ahora, si a eso le sumamos agua, el reflejo es muchísimo más claro, ¿no? Bueno, ese es el altar de bronce. Ahora, el bronce en el lavatorio reflejaba la imagen de los sacerdotes, así que al ser lavados, ellos tenían que llegar a ese lugar para ser lavados, para limpiar de sus manos, de su cuerpo, de sus pies, la sangre del sacrificio que habían presentado en el altar del sacrificio. El sacerdote, cuando estaba en el altar de bronce, en el lugar de sacrificio, pues mataba al animal. No sé si usted alguna vez le ha tocado matar a algún chivito, una borreguita o algo. Esos son dóciles. Bueno, el borrego, la chiva no. ¿Va? Pero hacer todo ese trabajo de carnicería
uno se ensuciaba demasiado. El sacerdote tenía que llegar ahí con vestiduras limpias, pero una vez que pasaba por el sacrificio tenía que volver a salir, cambiarse y volver a entrar. Limpiarse, bueno, se cambiaba ahí adentro, pero se quitaba su ropa que estaba sucia del sacrificio y se volvía a vestir limpio para llegar al lugar para lavarse. La sangre del sacrificio que había sido purificada y que servía en el santuario, y el propósito del lavatorio era que los sacerdotes se vieran a sí mismos limpios, y una vez que ellos estaban limpios ahí lavándose las manos y lavándose los pies, ellos pudieran corregir cualquier imperfección que por el trabajo diario hubiera manchado sus ropas, sus manos o sus pies, recordando lo que había sucedido en el lugar del sacrificio que los había justificado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el lugar del lavacro fue hecho con espejos? ¿Por qué era necesario que el sacerdote se viera a sí mismo? Vamos a leer Santiago 1 del 22 al 25. Santiago capítulo 1 del versículo 22 al 25. Pongan atención, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Versículo 23. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara ¿en dónde? Sería como ver tu cara en un espejo. Versículo 24. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Y qué dice el Salmo 119, 15? Salmo 119, 15. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. La Escritura nos invita a meditar. Y una mejor forma de entender la palabra meditar es entender que la meditación requiere contemplación. Y la contemplación pues requiere que uno pueda mirarse en un reflejo propio, ¿verdad? Que uno pueda examinarse a sí mismo, verse a sí mismo. Así como cuando se para frente a un espejo y dice: me salió un grano. O cuando dice: tengo una mancha de piel de sol en la piel. Y cuando uno empieza a hacer esa clase de análisis sobre uno mismo, la meditación es prácticamente lo mismo, es la contemplación, es detenerse para poder verse a uno mismo en el reflejo, para meditar en la propia vida. ¿Saben por qué? Porque si uno no ve la mancha, entonces uno no puede lavarla. Si usted no se da cuenta que anda sucio, pues sucios nos quedamos. Pero si usted se da cuenta que trae chocolate aquí, o se da cuenta que trae salsa acá, uno se lava, uno se limpia, para mantenerse limpio. Entonces, el propósito de la Escritura, según Santiago, y el propósito del mar de bronce, es que cuando el sacerdote llegara ahí, pudiera verse reflejado él mismo, pudiera analizarse a sí mismo, pudiera hacer una reflexión personal de su vida. Porque aunque el sacrificio ya había sido dado, quizás había pecado, quizás había faltado en algo, quizás había cometido alguna falta, alguna transgresión. Y entonces se lavaba, y aunque lo hacía físicamente, esto trascendía a la mente y al espíritu del sacerdote, porque entendía quién era, se veía él mismo delante de sí mismo en el espejo. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que te paras frente al espejo, no para analizarte físicamente, sino para analizar tu persona, tu nefesh? Y a veces ese tipo de acercamientos duelen. A veces ese tipo de encuentros, dice: no puede ser que sea yo. Híjole. Ese tipo de reflexiones, ese tipo de análisis son los que valen la pena y son los que nos invita la Escritura a realizar. Y por eso está diciendo Santiago: ir a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios se convierte en un espejo a nosotros. Porque la palabra dice: no robes, no mates, ten misericordia, acompaña, abraza, ama. Y entonces, si uno se acerca con el corazón correcto a la Escritura, uno dice: híjole, estoy fallando en esto, no estoy logrando aquello.
Ahora, si uno se ve en el espejo y no corrige lo que ve, pero el propósito es que uno se ve en el espejo y uno corrija, uno se lave, uno se limpie. Porque si no vemos la mancha, no podemos lavarla. Pero alguien les metió la mentira en su cabeza, hermanos, de que no hay que leer la Biblia. Alguien les ha metido las mentiras en su cabeza de que solamente con el domingo es suficiente. Y entonces estás acumulando y acumulando y acumulando suciedad. ¿Y cómo la descubres? La única forma de entrar en la presencia del Señor, hermanos, es limpios y es purificados. Y la Biblia es nuestro espejo. ¿Quieres aprender a tener oraciones efectivas? Preséntate delante de Dios limpio. Pero para presentarte delante de Dios limpio, tienes que permitir que el espejo te confronte y tienes que permitir que sucedan las acciones necesarias en tu vida para estar limpios delante de Dios. ¿Qué dice el autor de Hebreos al respecto de eso? Hebreos 10, 21 y 22. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios, dice, con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahí está el proceso. El altar del sacrificio y el lavamanos, el lavacro. La sangre fue el sacrificio, pero nuestro cuerpo también ha sido lavado, nuestro cuerpo también ha sido limpiado, y entonces entremos directamente a la presencia de Dios. Pero si no, no se puede. No se puede, hermanos. No importa cuánto ores, no importa cuánto clames, no importa cuánto grites, no importa cuánto ayunes, hay oraciones que Dios no escucha. Y es por eso. ¿Cómo nos purificamos entonces? ¿Cómo hacemos para mantenernos limpios? Es muy sencillo, obedeciendo la verdad. ¿Qué dice 1 Pedro 22? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Qué está diciendo Pedro? Que al obedecer la verdad, nosotros somos limpios. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué dice Juan 17, 17? Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En Reina Valera 60, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos puede santificar? ¿Qué es lo que nos puede limpiar delante de Dios? La palabra. La palabra, no hay otra cosa que pueda hacerlo. Si quieres saber si está sucio o no, necesitas ir al espejo. Porque ¿sabes qué? Nos molesta. Nos da rabia cuando alguien viene y te dice, tienes sucia la boca. Entonces que alguien venga y te diga, estás fallando en esto. A veces nos altera, nos mueve. Que como cristianos debemos de hacer eso, amonestarnos unos a otros, pero si quieres ahorrarte todo ese proceso, ve a la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios sea un espejo a tu vida. Por eso la Escritura nos llama a meditar, ponernos de acuerdo con Dios y entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra realidad delante de Él, porque el lugar santo es puro y nada impuro puede entrar al lugar santo. Por eso la purificación es muy importante. Vamos a hacer un recuento. Entramos por la puerta, que es Jesús, pasamos por el sacrificio, que es Jesús, y nos purificamos en la palabra, que es Jesús, el verbo de Dios. Ahí está. Bendito sea Dios. Y cuando nosotros estamos lavados, que hemos presentado el sacrificio y estamos lavados, estamos limpios, se puede abrir la cortina que nos da acceso al lugar santo. Y hay tres elementos. Cuando nosotros entramos ahí, hay tres elementos que están delante de nosotros. Están delante de nosotros. A nuestra derecha está la mesa de los panes de la proposición. Al frente de nosotros está el altar de incienso y a nuestra izquierda está la lámpara de 7 brazos.
Vamos a hablar rápidamente acerca de la mesa de los panes. La mesa de los panes es un recordatorio continuo de la presencia de Dios con Israel y la provisión de Dios de comida que Dios siempre estuvo dando a Israel. Hay 12 panes que se colocan cada día de reposo y Aarón y sus hijos pueden entrar y comer de ellos como una representación del pueblo, pues son los sacerdotes. Cristo es el pan y es la fuente de vida, mis hermanos. ¿Qué dice Juan 6:35? Juan 6:35. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed más. El pan nos recuerda el pacto renovado y la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma, hermanos. Así que la palabra nos purifica, como ya aprendimos, porque aprendimos que la palabra es el espejo que nos ayuda a limpiarnos, a purificarnos. Pero también la palabra tiene la función de alimentarnos, darnos alimento, mantenernos firmes, sólidos. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que nos protege. Esos panes ahí, la mesa de la proposición, también representa la provisión de Dios, que Dios siempre va a estar ahí para sustentar y para sostener. El sacerdote tenía que entrar, y fíjense, el sacerdote tenía que entrar todos los días, 2 veces al día, a presentar incienso en el altar interior. Y este altar interior, como todos los objetos, tiene un propósito tanto físico, tiene un propósito en el momento del tabernáculo que estaba funcionando, pero también tiene un propósito práctico y espiritual. El propósito físico del incienso, el altar del incienso, ya llevamos 2 altares, es el altar de bronce y el altar del incienso. En el altar de bronce tenía un propósito físicamente, y el altar de bronce tenía como propósito de incienso, que al encenderse el incienso, ¿alguien de ustedes ha encendido incienso? Sí. ¿Qué logramos con el incienso? Humo, aroma. Uno de los propósitos principales del incienso es el aroma, pero el otro, ¿para qué los prendemos cuando hay mosquitos? ¿Verdad? Porque el incienso tiene el propósito de evitar que se acumulen y se acerquen las moscas. Y esto es sumamente importante, porque si allá afuera estamos matando animales y se junta la sangre y la carne y el sebo y todo eso, va a haber moscas. El incienso tiene como propósito mantener limpio el lugar, sin moscas, pero también con un olor agradable para Dios. Ahora, algo muy curioso es que el Baal-zebú y Ecrón eran conocidos como el dios de las moscas. Entonces el Señor tenía un propósito ahí también de distinguirse, de ser distinto a los demás dioses. Ahora, la función simbólica del altar de incienso es la oración, porque el incienso era un recordatorio visual de la fe de Israel. Así como el humo ascendía al cielo en un aroma agradable, así las oraciones de su pueblo suben al cielo como un olor agradable al trono de Dios. ¿Qué dice el Salmo 141:2? Acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. El verdadero tabernáculo en el cielo, en el verdadero tabernáculo en el cielo, el incienso que llega allá arriba, adivinen qué es: nuestras oraciones. Son nuestras oraciones. ¿Qué dice Apocalipsis 5 del 6 al 8? Apocalipsis 5 del 6 al 8. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba en pie en el trono de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. ¿Qué? Que son las oraciones de los santos. El incienso es la devoción del pueblo, es la fe del pueblo, es la oración del pueblo. Necesitamos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios para que nuestras oraciones no sean estorbadas y lleguen hasta el lugar de su trono, hermanos. ¿Qué dice Juan 14, 15 y 16?
Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Primera de Juan 5:14. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra densa oscuridad brillará una luz. Aquí está diciendo este texto. ¿Si era Primera de Juan 5:14? No. Primera de Juan 5:14. Si no, aquí lo busco. Ya. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que ¿qué? Que le agrada. Que le agrada. Aquí está diciendo que la oración conforme a la voluntad de Dios llega a su trono como un olor fragante. Y les acabo de decir que el sacerdote tenía que entrar todos los días, 2 veces al día. ¿Para qué? Para encender incienso. Uno debería de admirar la disciplina de los musulmanes y otros pueblos que oran. 3 veces al día, 4 veces al día lo hacen. Detienen sus actividades. ¿No han visto videos allá en ciudades de pueblos musulmanes? Suenan las alarmas, todo se detiene. El tráfico se detiene, todo se para, las tiendas se detienen. No importa dónde estén, ahí se postran. ¿Y nosotros? La labor del sacerdote era entrar 2 veces al día, todos los días, a encender incienso para que el incienso fuera un olor agradable delante de Dios. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día, hermanos? ¿Cuántas veces venimos a la presencia de Dios y lo buscamos? Ahora, esta habitación está alumbrada solamente por la menorá. Si se dan cuenta, el lugar santo y el lugar santísimo está totalmente cerrado. No hay entrada de luz, no está expuesto a la intemperie. Así que es un lugar oscuro, no existe la energía eléctrica. Y el lugar santo está alumbrado por la menorá, que es la famosa lámpara que conocemos de los que usan los judíos, de siete brazos. Ahora, esta menorá se mantiene encendida con aceite puro de oliva. Físicamente el propósito era iluminar la habitación, pero espiritualmente la Biblia está llena de revelación con respecto a esta lámpara. Isaías 9:2, ¿qué dice? Isaías capítulo 9, versículo 2 dice: el pueblo que caminó en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará una luz. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Dónde me quedé? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Apocalipsis 21, 22 al 23. Dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son ¿el qué? El templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero ¿es qué? Es su luz. Si ya entramos por la puerta que es Cristo, entonces nuestro deseo debe de ser caminar todo el camino. El problema es que el cristiano nominal se queda solamente en la puerta. El cristiano se queda con que ya hice una oración de fe, ya es suficiente para mí, y ahí se quedan. Pero nuestro reto es caminar todo el camino, pasar por cada una de estas estaciones y entrar en la presencia de Dios hasta llegar al lugar santísimo. Ahora, la palabra de Dios, que es Cristo mismo, cuando la practicamos, ilumina todo nuestro ser y nos convierte en luz. En la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25, hermanos, todas las vírgenes tenían ¿qué? Lámpara. Pero solamente 5 de ellas tenían aceite para mantener sus lámparas encendidas. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y Proverbios 6, 23. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Entonces, la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos alimenta, y la palabra de Dios también es una lámpara que cuando nosotros obedecemos
produce aceite en nuestra vida. Nuestra vida es machacada, es exprimida, nuestra fe es puesta a prueba y si decidimos obedecer al Señor, entonces producimos aceite para que esa lámpara brille en nosotros. Nosotros obedecemos la palabra de Dios porque somos salvos y somos llamados a ser luz, hermanos. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículos 19 al 21? Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pasamos por la mesa los panes de la proposición, comemos de ellos, comemos de la palabra nos alimenta. Vamos al altar de incienso y elevamos incienso delante de Dios, oramos delante de Dios, le hablamos de lo que Él nos ha hablado a nosotros. Y está la lámpara de 7 brazos, la menorá, para alumbrar nuestra vida, para alumbrarnos con la Escritura. Es quien alumbra nuestra vida con el aceite que produce al someter nuestra vida a disciplina. Y una vez que recorremos estos 3 lugares, podemos llegar al lugar santísimo, hermanos. Ya me lo acabo. El lugar santísimo es el lugar más sagrado del planeta. Pero para poder entrar al lugar santísimo hay que recorrer el velo que divide la cámara del lugar santo al lugar santísimo. Era un velo grueso, grueso, grueso. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió, qué fue lo que pasó? Ese velo se rasgó. Esa separación se rasgó. ¿Quién puede entrar ahí? ¿Con qué autoridad podemos entrar al lugar santísimo, hermanos? Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. En nuestra condición natural, ni tú ni yo podemos entrar al lugar santísimo. Está prohibido. Y si lo hacemos, moriremos. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Está prohibido. Si lo hacemos, moriremos. Caeremos en inmundicia y en pecado vamos a ser consumidos. Pero el amor de Dios ha provisto una forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Él por medio del derramamiento de sangre de un inocente. Específicamente la sangre de Jesús. Por eso el altar de sacrificio es el primer objeto pasando la puerta. Porque en cuanto tú aceptas la salvación, lo primero que hay que hacer es que hay que ofrecer la sangre para poder iniciar todo el proceso. ¿Qué dice Hebreos 10 del 19 al 22? Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que en vez de matar nos da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua. Hermanos, si tenemos confianza de pasar por todas estas estaciones, vamos a entrar al lugar santísimo y vamos a caer de rodillas. Si puedes levantarte, verás la estructura más extraordinaria que jamás has conocido, el arca del pacto, o lo que conocemos como el arca del testimonio. Éxodo 25, 22. Vean lo glorioso de ese lugar. Éxodo 25, 22. Dice: ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. De ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo ahí al principio? Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. La palabra hebrea para testimonio es el dut y significa testigo. Este tenía como objeto o como propósito ser llamada así el arca del testimonio, porque el contenido de esta arca era el testimonio de Dios para los hombres. Dentro de esta arca se encontraba el amor de Dios.
Se encontraban las tablas de la ley que nos explican cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Y dentro de esa misma arca se encontraba la vara de Aarón, que representa la autoridad del sumo sacerdote, y el maná, que era el recordatorio del pan que cayó del cielo, que es Jesús el Salvador, la palabra encarnada, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Así que concluyo con esto, hermanos. Vamos a poner atención, ya concluyo con esto. La profecía en Jeremías dice que el Señor iba a hacer algo especial. Jeremías 31, del 31 al 33. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. No puede ser un pacto igual, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Versículo 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, ¿en dónde? En lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El pacto matrimonial en el que hemos entrado con Dios incluye que su ley ahora tiene que estar acá, en el corazón. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? En nuestro corazón. El lugar desde donde Dios nos habla y se encuentra con nosotros está acá adentro, en el corazón. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, en un tabernáculo donde la transformación sucede. Ahí es donde Dios coloca el objeto más valioso en el corazón del hombre: su ley, su palabra, la Torá. ¿Cómo se llama esta zona del cuerpo? ¿Cómo? Tórax. La caja torácica. El lugar donde se cuida la Torá, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el corazón de Dios. Salmo 15 del 1 al 2. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia al monte santo, en tu monte santo? Versículo 2. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Así que Ezequiel confirma esta promesa, y en Ezequiel 36, versículos 25 al 27 dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de seguir mis ordenanzas. Y el apóstol Pablo también lo menciona, dice 2 Corintios 3 del 2 al 3. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Si el Espíritu mora en nosotros, hermanos, ahora el testimonio, la evidencia debe de estar en nosotros. Porque dijimos que es el arca del testimonio, y el testimonio es una evidencia. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tiene que haber evidencia. Juan 15, 26, último versículo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Si hemos recorrido el camino, tú eres el templo del Espíritu Santo, y eso incluye cada uno de estos procesos y de este caminar. Sé que es pesado, hermanos, pero este tipo de clases difícilmente las encontramos en otro lado.
Dios quiera que nuestra vida sea un proceso constante en el tabernáculo. El tabernáculo es una ilustración de lo majestuoso, lo increíble y lo imposible de entender y comprender en nuestra mente de lo eterno y lo celestial. Gracias a Dios por estas muestras humanas que podemos entender, que podemos digerir, que hay que lavarse, que hay que derramar sangre, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, para poder entender lo que sucede en las dimensiones espirituales. Gracias a Dios por ello. Dios los bendiga.